Adrián Fernández Bremaus, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Mucho gusto estar con ustedes, Juan y Marcela. Gracias por la invitación. Y bueno, Adrián, informar al auditorio sobre la presentación de medidas de control de emisiones de gases de efecto invernadero, tomando en consideración que el cambio climático es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad, de acuerdo con esta presentación por una agenda climática con visión de Estado. ¿Por qué es importante que los ciudadanos conozcamos esta iniciativa y sobre todo que apoyemos todas las acciones para el control de emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, mira, Juan, como bien señalas, hoy en día no solo México, todos los países del mundo y muy especialmente los países emergentes como China, como la India, como Indonesia, Sudáfrica, etcétera, tienen un doble reto en su desarrollo. El desarrollo económico, el combate a la pobreza entre su población sea al mismo tiempo sustentable y en particular que el desarrollo económico sea con una muy baja intensidad de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como ustedes señalaban, que tengamos cada vez menos emisiones de los gases que están causando el calentamiento global. El más conocido es el dióxido de carbono, pero hay otros como el metano, el gas como el gas natural, digamos, que si se fuga a la atmósfera tiene un efecto de calentamiento global muchísimas veces más potente que el dióxido de carbono. Y además, al controlar las emisiones de metano, se ahorra mucho dinero, hay beneficios económicos. Por eso es tan importante transmitir este tipo de conocimiento y de iniciativas a la población en general. Ahora bien, México está entre los 15 países con más emisiones en el mundo y es altamente vulnerable a sus impactos. ¿Cuáles son los impactos más importantes? Bueno, con el cambio del sistema climático mundial, lo que están observando los científicos es que la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos está aumentando. En otras palabras, cada vez los huracanes son más frecuentes y de mayor intensidad, y esto, por supuesto, en países como México causa inundaciones, especialmente en el sureste del país. Por otro lado, y desafortunadamente, en el noroeste del país, que es una zona desértica, la zona de Sonora, de Sinaloa, etcétera, ahí lo que estamos notando es que se está exacerbando, se está acentuando esta condición de sequía, está habiendo cada vez menos disponibilidad de agua, y además con el crecimiento de las ciudades, pues cada vez es más difícil o más costoso tener acceso al agua. También, por ejemplo, otro tipo de impactos del cambio climático es en la reducción de la capacidad de producción agrícola. También hay afectación a la ganadería, también hay afectación a la salud de las personas a través de que empieza a cambiar nuevamente la presencia de algunas enfermedades que van asociadas con vectores. Por ejemplo, durante muchos años estuvo erradicado la malaria y el paludismo, pudiera regresar a México. Hemos visto en los últimos años incrementos en las tasas, por ejemplo, de dengue y otras enfermedades, y esto, nos dicen los científicos, está asociado con que con el cambio climático se dan condiciones ambientales más propicias de mayor temperatura y mayor humedad para que proliferen este tipo de vectores. Son solo algunos de los ejemplos que te puedo dar, Juan. Ahora, el combate al cambio climático involucra políticas de desarrollo, económicas y de bienestar. ¿Podríamos abundar un poco en cuáles serían estas políticas? Con mucho gusto te doy algunos ejemplos. Mencionabas tú acertadamente que México está entre los 15 países que más emiten estas emisiones que causan el cambio climático. De hecho, ya estamos por ahí llegando al lugar número 10, porque México está incrementando todavía sus emisiones año con año, mientras que algunos de los países de los primeros 15, por ejemplo el Reino Unido, ya vienen bajando sus emisiones. Entonces estamos subiendo en cuanto a la posición mundial. Ahora, políticas de desarrollo, ¿qué cosas están cambiando? Quizás el área más interesante o de los cambios más acelerados es el área de energía. Se dice que estamos viviendo una gran transformación o una gran transición energética en el mundo. De manera muy acelerada,
van a irse eliminando los combustibles fósiles. Es cierto que todavía necesitamos el petróleo, la gasolina, el diésel, e incluso el carbón en algunas partes del mundo, pero esto va a cambiar en los siguientes 20 años y lo que estamos viendo es una penetración aceleradísima de las energías renovables, de energía eólica, de energía solar, por ejemplo. No solo son tecnologías que están disponibles y muy probadas en el mundo, y que por cierto México tiene grandes recursos, sino algo muy importante que permite esta transición. Hoy es más barato generar electricidad utilizando el viento, utilizando el sol, y utilizando combustibles fósiles, incluso aquellos que son los más competitivos como el gas natural. Entonces es un ejemplo de las grandes transformaciones que México en sus políticas de desarrollo debe de entender, debe de establecer nuevas agendas, una planeación actualizada para reconocer este tipo de tendencias que cambian muy rápido, para que no vayamos a tomar decisiones equivocadas en el futuro. Por ejemplo, invertir grandes sumas de dinero en infraestructura de ciertos tipos de energía que ya no nos van a funcionar durante mucho tiempo. Entonces hay que hacer análisis muy cuidadosos. Ahora bien, este es un momento coyuntural para la agenda ambiental del país, principalmente por el proceso electoral en curso. En este sentido, ¿cuál es la opinión por parte de Iniciativa Climática de México de la prioridad que tiene para los ya candidatos a la presidencia el tema climático? Bueno, primero que nada tenemos que llamar la atención a todos los candidatos, porque ha sido mínimo lo que se ha hablado, lo que se ha mencionado sobre este tema. No sabemos hasta dónde los candidatos lo conocen o lo entienden. Ahora, es importante comentar a tu auditorio, y esto en el contexto de las elecciones. El tema del cambio climático no es un tema o un problema nada más ambiental. Es un problema, ya lo decías tú, la palabra es desarrollo. Tenemos que revisar muy bien cuáles son los patrones y las trayectorias de desarrollo económico que queremos para el país, en dónde vamos a invertir, en dónde no. Entonces, este tipo de cosas requieren análisis por parte de expertos de muchas disciplinas, y es indispensable que, en primer lugar, los candidatos a la presidencia reconozcan, entiendan que el cambio climático es la amenaza más grande de nuestros tiempos, y que México, como tú decías, es un país vulnerable. Tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos para darle aguante, darle resiliencia, se dice, a los sistemas productivos, a la infraestructura, etcétera, por un lado. Por otro lado, tenemos, ya lo decíamos hace un momento, que establecer políticas que aseguren que México va disminuyendo sus emisiones, no solo porque al reducir sus emisiones de carbono en el futuro va a ser más competitivo, sino también recordemos que tenemos compromisos que hemos puesto frente a la comunidad internacional en el Acuerdo de París. Hemos prometido bajar 22% de nuestras emisiones antes de que lleguemos al año 2030, al 2030, y este es un compromiso que, si bien no es vinculante en términos legales, pues México se ha comprometido a contribuir con esta parte a la solución del problema. Entonces, candidatos tienen que poner mucha atención. La ventaja o la fortuna es que hay grupos de la sociedad civil, no solo Iniciativa Climática de México, hay otros think tanks y grupos de expertos que están en la mejor disposición de sentarse a discutir, a analizar, porque estos son análisis más que nada técnicos, económicos, sociales también, y no debates ideológicos sobre los caminos, por ejemplo, de la energía para México. ¿Hasta qué punto los intereses económicos de las grandes industrias inciden en obstaculizar precisamente estas medidas de control de emisiones de gases de efecto invernadero? Mira, tocas otro punto muy importante, porque no solo en México, en todas partes del mundo, cuando se tienen que dar cambios importantes con respecto a lo que era la situación original, el status quo, pues siempre hay ganadores y perdedores. Mira, antes de hablar de esta cuestión de la contaminación y el cambio climático, históricamente ha habido muchos casos, quienes se dedicaban a producir compuestos de plomo para las gasolinas, quienes producían tóxicos como el arsénico y se aplicaba en
en algunos derivados para los alimentos, etcétera. Esto, cuando se descubre que algo afecta gravemente la salud al ambiente, se tiene que eliminar. No es cuestión de que uno tenga alguna cosa en contra de alguna empresa en particular. Entonces, ¿qué pasa ahora? El mundo se tiene que mover rápidamente, alejándose de los combustibles fósiles. Esto no es una cuestión que nos guste o no nos guste. Esto va a ocurrir. Y como tú bien señalas, siempre hay intereses que se oponen a este tipo de cosas. Por ejemplo, hay quienes tienen un interés económico demasiado fuerte en el gas natural. El gas natural es importante para la matriz energética de México. El gas natural, vamos a tener que asegurar que tenemos suficiente gas para que juegue un papel fundamental. Lo que no puede ocurrir es que apostemos todas las canicas al gas natural, porque no solo vamos a tener una trayectoria de desarrollo muy contaminante, sino más importante, no va a ser la opción más económica para México. Estaríamos sobreinvirtiendo en un hidrocarburo que en unos pocos años va a ser muchas veces más caro que las opciones renovables. Entonces siempre hay intereses, pero aquí lo que tenemos que hacer una vez más es los análisis objetivos, transparentes, y encontremos las soluciones que sean mejores para el país en su conjunto, no para una empresa o un individuo en particular. Uh-huh. Buenos días, les saluda Marcela Pámanis con el agradecimiento por estar en nuestros micrófonos. Me gustaría preguntarle qué hacer en determinados estados donde la producción ganadera es particularmente importante. Y se ha hablado mucho de esto. Nosotros acá somos una cuenca lechera de mucha trascendencia para el país, y se ha revisado una y otra vez el tema, y entonces se ha hablado de los biodigestores y se ha hablado de aprovechar pues todo lo que se produce a partir de los hatos de ganado que se tienen acá. ¿Cómo afecta en el cambio climático la emisión de los gases metanos que el ganado produce? Muy importante este sector, Marcela. Qué bueno que tocas este tema. A ver, el sector de la ganadería es uno de los sectores que más genera directa e indirectamente gases de efecto invernadero. Las dos razones principales, una ya la tocaste tú, las emisiones de metano producidos por las vacas propiamente, y la otra es que con frecuencia se hacen desmontes de ecosistemas naturales, ya sean selvas bajas o ecosistemas tropicales, para introducir ganado, y ahí al desmontar, al deforestar, pues estamos liberando a la atmósfera muchos millones de toneladas de dióxido de carbono que está atrapado, por así decirlo, en esa materia vegetal de los árboles, de las selvas, de los bosques. Bueno, entonces, sí es un problema muy serio. Afortunadamente hay alternativas y soluciones. 2 o 3 ejemplos puntuales. En el caso de la ganadería, se ha visto en varias partes del mundo, y México no es la excepción, de que se pueden aplicar técnicas de ganadería en donde tengas una mayor densidad o concentración de ganado en una menor área, estabular el ganado y aplicar prácticas modernas, tecnificadas de producción, que son no solo más eficientes, generan más rendimiento económico, sino también permiten manejar adecuadamente las emisiones de metano producidas por los animales. Un ejemplo es el que tú señalas atinadamente de los biodigestores, que, como seguramente el auditorio ha escuchado, son estos dispositivos de almacenamiento donde se pone ya sea el estiércol, materia orgánica, etcétera, y con la fermentación se produce gas metano, que es parecido al gas natural, y este se puede utilizar como un energético. Otro ejemplo, otro aspecto que también tiene que ver con la ganadería indirectamente, la producción de forrajes, la producción de alfalfa. Necesitamos que México se asegure que la producción de forrajes para la agricultura esté en lugares donde hay agua, en primer lugar. Segundo, tecnificar aceleradamente el riego. No podemos seguir utilizando el agua como si fuera ilimitada. Estamos agotando los acuíferos, pero entonces existe la tecnología. Y ya hay que corregir otro aspecto de las políticas públicas, que es los subsidios. Los subsidios no necesariamente son malos, ojo, pero los subsidios deben de focalizarse para los grupos de población que lo necesitan y las actividades que lo requieren.
no debemos subsidiar o regalar el uso de la electricidad para bombear agua y además regalar el agua para que se use indiscriminadamente. Mejor apliquemos subsidios para que se tecnifique el riego, para que se tenga mayor productividad agrícola con la que se alimenta el ganado, y además estaremos utilizando el agua de manera más eficiente para no agotar los mantos freáticos. Entonces, existen políticas correctas que aplican en el mundo, en la ganadería, y este es otro ejemplo, otro sector importantísimo, en donde los candidatos deberían hacer su tarea y ponerse a revisar qué funciona y qué no funciona. Pero los subsidios, estos regresivos se llaman, aquellos que van dirigidos para apoyar a los ricos, pues no, los ricos no necesitan subsidios, ¿verdad? Esto hay que corregirlo, hay que focalizarlos solo en aquellos sectores o grupos que lo necesitan para que haya mayor productividad y no agotemos los recursos naturales como el agua. Estamos charlando con el biólogo Adrián Fernández Bremaus, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Bajo el lema de pensar globalmente, actuar localmente, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como familias, para contribuir a impulsar estas medidas de control de emisiones de gases de efecto invernadero y también para presionar a las autoridades para que hagan algo al respecto? Bueno, en primer lugar, Juan, qué bueno que lo señala, el combate al cambio climático no es algo que sea un asunto ajeno de algún otro país, de alguien más, y que no me competa a mí como individuo. Lo que tenemos que hacer todos es dar un vistazo a lo que llaman los científicos, cuál es nuestra huella de carbono. Esto quiere decir, en las cosas que hago todos los días, yo cómo es que estoy quizás emitiendo directo o indirectamente gases de efecto invernadero, y más importante, ¿qué puedo hacer para reducirlo? Ejemplos rápidos, y que son cosas de sentido común que probablemente la mayor parte de la gente lo sabe. A ver, si tomamos una ducha y estamos calentando el agua con gas, pues creo que no necesitamos pasar media hora en la regadera quemando gas en un boiler, que además nos va a costar mucho dinero, sino que podemos tomar un baño más corto y con eso reduciremos mucho, no solo las emisiones del gas quemado que se convierten en dióxido de carbono, sino hay fugas en los sistemas a veces, y cuando se libera el gas natural o el gas LP, este también tiene un efecto de invernadero. Otra cosa más, la movilidad de cada uno de nosotros. Hay que preguntarnos, en mi día a día, ¿estoy utilizando yo las maneras de transportarme más adecuadas desde el punto de vista ambiental que tengo a la mano? O cuando puedo yo caminar, usar una bicicleta o usar a veces transporte público, o siempre, si es que es la oportunidad de transporte público, lo hago, o bien estoy yo en mi zona de confort utilizando el automóvil privado que tiene grandes emisiones. Este tipo de cosas hacen que los individuos tengan altas huellas de carbono. Entonces, cuando veamos los impactos del cambio climático, los huracanes, este tipo de cosas, si somos individuos que emitimos grandes cantidades de dióxido de carbono, que despilfarramos la energía, que gastamos el agua, todo este tipo de cosas, no pensemos que esos problemas son ajenos. Somos una parte del problema, pero por supuesto debemos ser parte de la solución. Sí hay que reconocer que falta información accesible, digerida, clara, para que cualquier individuo, cualquier persona, ciudadano, que tenga conciencia, que quiera poner algo de su parte o poner más de su parte para contribuir a la solución del problema del cambio climático, pues pudiera saber en dónde puede comprar, por ejemplo, calentadores solares de agua, que ahora se pagan en menos de 2 años, o bien quienes tengan un poco más de recursos y que tengan un alto consumo de electricidad, hoy instalar paneles solares en casas de medio y alto consumo, en 5 o 6 años se paga la inversión, pero debemos de trabajar mejor, y ahí incluyo a los grupos de la sociedad, como en el que yo trabajo, en darles información disponible, accesible a la población para que puedan participar más activamente.
Iniciativa Climática de México hizo una alianza con World Resources Institute México y con el Instituto Mexicano para la Competitividad. En este sentido, las personas que estén interesadas en conocer más a fondo estas medidas de control de emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo esta agenda climática con visión de Estado, ¿a dónde pueden recurrir? Efectivamente, como señalas, hemos invitado a una coalición, a una alianza de estas instituciones y en cualquiera de nuestras instituciones nos pueden contactar por vía electrónica. También, si me lo permite, rápidamente doy mi correo electrónico, es adrian.fernandez@iniciativaclimática.org y con muchísimo gusto los ponemos en contacto, les damos la información si desean saber más, como tú señalas, o de medidas de control, o bien qué pueden hacer los individuos, los ciudadanos que desean participar de manera activa en sus vidas propias para bajar su huella, su impacto de carbono, o bien también que les avisemos de qué manera podemos movilizarnos como ciudadanía para solicitar, para exigir, tal como ustedes lo mencionaban, a las autoridades, a los futuros gobernantes, de que atiendan adecuadamente estos temas, que formulen las políticas adecuadas y que no vayan a proponer ocurrencias. Bien, biólogo Adrián Fernández Bremaus, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Yo soy el agradecido, Juan y Marcela, por la amable invitación. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Gracias.